Bien, la pregunta es ¿por qué Ana una la respuesta? ¿Qué respuesta pueden dar? Tomaba, pasaba ansiosa, problemas económicos. ¿Qué pasó? ¿Alguna idea? Estaba loco. El punto es que para poder definir qué pasó, tenemos que valorar muchos factores. Pero difícilmente podemos incluirlos todos. No podemos encontrar la respuesta en una sola. Yo puedo decir, bueno, en un episodio psicótico debido por alcohol, porque era alcohólico, o la ansiedad o la angustia que manejaba, la hizo explotar y agredir a la esposa, o estaba deprimido. Entonces uno puede dar miles de razones, pues. Pero no se puede llegar a determinar exactamente esto, pues. En el psiquiatría es bastante difícil determinar una teología específica. Entonces, de esto que la ciencia se ha valido, pues, evidencia beneficio de instrumentos teóricos. Estos instrumentos teóricos son los que llamamos modelos interpretativos. Que es un modelo? Simplemente es la percepción particular que tiene el observador hacia un objeto. Entonces, el mismo objeto, cada uno de nosotros podemos verlo de manera diferente. Lo importante es que nos ofrece un modelo, que hay una observación sistemática del objeto. Aquí es un ejemplo. Si ustedes iluminan, tenemos un cilindro. Iluminan el cilindro desde la parte circular, se va a reflejar un cilindro, digo un círculo. Pero si lo iluminan de la cara, van a tener un cuadrado. Entonces, si yo le pregunto qué está viendo usted, cuando me va a decir un cuadrado, usted me va a decir un círculo. ¿Y quién tiene razón? En teoría todo. Pero la verdadera respuesta la tiene lo que comienza. Esa es la respuesta. Bien, los modelos interpretativos son marcos conceptuales, teorías que nos tratan de dar la respuesta teológica de los fenómenos psiquiátricos. Pero además tomen en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales. Aquí vamos a hablar siempre de los biopsicosociales. Estos enfoques teóricos incluyen los del biomédico, el psicodinámico, el cognitivo-conductual y el biosocial positivo. Estos son los modelos que nosotros vamos a revisar en la teoría. Bien. Desde el punto de vista de las causas de los trastornos mentales, los factores biológicos se dividen en hereditarios y ambientales. Y los ambientales a su vez se dividen en orgánicos y psicosociales. El problema para nosotros fundamental es lo psicosocial. No podemos determinar exactamente a nivel psicológico o social cuál es la situación. En el proceso de medicalización de la locura, la psiquiatría ha valorado diferentes puntos de vista, somáticos, psicológicos, sociales y el cibernético. El cibernético no lo ponemos en cuenta porque no merece estudiar en esta ocasión. Entonces, estos puntos de vista son lo que les conviene. Los somáticos son los áreas del cuerpo. Lo psicológico va a tomar en cuenta lo conductual, lo cognitivo y lo social, que aborda también los puntos. A partir de esos puntos de vista se crean los modelos interpretativos que son estos. El médico también se llama físico, biomédico,
el psicodinámico, conductista, cognitivo y por último el social. Vamos a desarrollar entonces en esta ocasión el modelo médico. En general, el modelo médico, no solo hablando específicamente de psiquiatría, tiene los postulados siguientes. En primer lugar, la enfermedad tiene una etiología, una causa. Esta causa siempre es orgánica. Por ejemplo, usted tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿qué se debe? Atrofia de la corteza cerebral. Es evidente que el cerebro se va atrofiando y empieza a dar síntomas de alteraciones cognitivas. Esta etiología es orgánica y nos lleva a una serie de síntomas que constituyen el cuadro clínico. Estos síntomas o cuadro clínico nos lleva a un proceso diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico que hagamos, vamos a tener un criterio pronóstico. Es decir, la enfermedad de Alzheimer, ¿qué pronóstico tiene? Bueno, reservado. Alzheimer siempre mueren de Alzheimer. Periodo de 1 a 10 años, el paciente ha muerto por la enfermedad de Alzheimer. Y al final tenemos pues, el tratamiento. El tratamiento desde el punto de vista biológico siempre va a ser fármacos o tratamientos biológicos en general. En algunas ocasiones apoyado con un enfoque psicoterapéutico, pero eso es secundario. Entonces el tratamiento desde el punto de vista biológico va a ser a través de medicación. Entonces tenemos acá cualquier agente biológico. Vaya, el coronavirus que vino a ocasionar el COVID. El virus entra en el ser humano y rompe el equilibrio. Al romperse el equilibrio, entonces es que hay una alteración de la estructura, tanto anatómica o fisiológica, de la función, y esto nos lleva a un diagnóstico psicopatológico. Reconocemos los síntomas. Tiene fiebre, tiene tos, ha perdido el gusto, ha disminuido la apetito y muchos de estos. Este es el cotejo sintomático, diagnóstico psicopatológico. Al tener una cantidad de síntomas, vamos a tener un diagnóstico sindrómico. Vale, un ejemplo. Viene un paciente enanino, 22 años de edad, con historia de evolución de 2 horas de dolor en fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha. Náusea, vómito, hay febrícula. El dolor no es un dolor molesto, pero sí se mantiene. Hay posiciones antárticas que se sostienen para disminuir el dolor. ¿Qué es? Tienen los síntomas diagnósticos psicopatológicos. Ahora hagan un síndrome. Ajá. Fosa ilíaca derecha, dolor, náusea, vómito, febrícula, posiciones antárticas. Y si quieren hagan la prueba de rebote y les sale positivo. Sí. Apeticitis. Pero si piensan más sindrómicamente, ¿en qué más van a pensar? En un masculino, sí, es obvio que la gente. Porque una mujer puede pensar en embarazo ectópico, quiste retorcido de ovario, una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, una lesión del también, porque a veces nosotros tenemos unos casos que se llaman el síndrome de Munchausen, simular síntomas. Que mucha gente llega simulando síntomas, ya conoce, y dice, sí, me duele. Es pura vida. Entonces, si tienes todos
esas patologías que tienen que tomar en cuenta, como le llaman. Porque a veces ustedes ponen diagnóstico abdomen agudo, eso no es diagnóstico, es un diagnóstico sindrómico. Entonces, después de hacer lo que nosotros le llamamos entonces diagnósticos diferenciales. Entonces luego definimos un diagnóstico específico. Le tomamos el leucograma seriado, va a ir en aumento, le tomamos una úlcera, confirmamos que es una fe. Confirmamos que es un embarazo. Y entonces esto nos va a llevar a eliminar los síntomas, a ofrecer un tratamiento. El tratamiento puede ser sintomático, la psiquiatría es solo que es el tratamiento sintomático, de eficacia terapéutica de tipo sintomático, o eliminar la causa. ¿Ya? Ofrecemos un tratamiento que tratamos, valga la redundancia, de los síntomas o eliminamos la causa, de eficacia terapéutica curativa. Entonces, psiquiatría nosotros tenemos. Ahora, desde la psicopatología tiene 5 puntos de vista que son los que valoran posteriormente el modelo biológico. En primer lugar, punto de vista anatómico, fisiológico, el causal, que es la etiología, la evolución, patocronia, que es la historia natural de las enfermedades, y la semiología, que son los signos y síntomas. Entonces esto viene a conformar, dijéramos, unos submodelos, un modelo anatomopatológico, un modelo fisiopatológico, el etiológico y el modelo clínico. Vale, el modelo anatomopatológico que nos dice ahí, siempre va a ser lesiones. Las lesiones pueden ser a 3 niveles, pueden ser a nivel celular, a nivel de tejidos de humores, sistemas u órganos. Entonces, este modelo anatomopatológico tiene una correlación de la lesión, del síntoma con la lesión. Siempre va a haber una correlación. Tiene ictericia, el hígado está dañado. Insisto, en Alzheimer, ¿qué tenemos? Atrofia de la corteza cerebral, el pequeñecimiento del cerebro, ¿verdad? Total. Pueden haber aumento de los ventrículos laterales, medios, tercer ventrículo también. Luego, el modelo fisiopatológico es el que estudia las alteraciones objetivas que las enfermedades producen y podemos valorarlas a través de diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos el electroencefalograma. Esto es clásico, el complejo aguja-onda de 3 ciclos por segundo. Esto es clásico, al tenerlo tenemos lo que se llama crisis de ausencia, o antes le llamaban epilepsia pequeño margen. Entonces, si nosotros vemos, la persona se queda como hija, no recuerda, le mandamos un electro y vamos a obtener esto. Nos está confirmando que es una epilepsia de tipo ausente. Luego tenemos el modelo etiológico, decimos etiológico, causa. Vemos las internas y las externas, pues internas es el modelo heredoconstitucionalista que estudia la herencia de la Constitución, y el modelo ambientalista. En el modelo heredoconstitucionalista, la herencia. Por eso les pedimos a ustedes que desarrollen el árbol genealógico, que nos pueden medir cómo viene la herencia o factores psicosociales que están alterando la conducta del paciente. La constitución física, ya hemos visto que a partir de la condición física podemos valorar la personalidad, la incidencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, el pícnico, el obeso, con que se relaciona psiquiátricamente hablando. El trastorno bipolar, el ectosómico, con que se asocia con la esquizofrenia.
Arriba tenemos los cromosomos físico atlético, que es la clasificación que hacía Kreshner, y abajo la de Sheldon, que es la que ustedes dibujan, me parece, la de endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. El modelo exógeno ambientalista como el ambiente incluye. ¿Lo conocen? No. Es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Friedrich Nietzsche. Bueno, el punto es que él, pero esto sí lo conocen, esa tripita que se ve. No. Pero este es el problema para que no produce sífilis. Entonces, él murió de parálisis general progresiva, que es la etapa final de la sífilis terciaria. Por esto les digo, el modelo exógeno ambientalista es cómo el ambiente influye en anatomía y fisiología del paciente. Luego tenemos el modelo clínico. La patocronia es la historia natural. Toda enfermedad tiene historia natural, cómo se desarrolla. Ahí tenemos que puede ser una evolución interaguda, aguda, crónica. Nosotros más valoramos la parte aguda y crónica, y algunas veces cíclica, como el trastorno bipolar. Entonces tenemos aquí la historia natural del trastorno bipolar: fase maníaca, fase hipomaníaca, fase depresiva, fase de normalidad. Tenemos la historia natural de la esquizofrenia: una fase prodrómica, una fase activa y una fase residual. Siempre será así, siempre. Luego, la semiología es el estudio de los signos y síntomas. En el área de la medicina, ¿cómo nos descubrimos los signos? Pues a través de un examen físico. Nosotros lo hacemos a través de un examen mental. Entonces, la semiología es la interpretación de los síntomas. Sí, en psiquiatría yo he dicho miles de veces de que solo tenemos síntomas. Ahora, varias disciplinas han colaborado o forman parte de la psiquiatría, que nos ayudan a valorar algunos rasgos etiológicos. Por ejemplo, la genética, la neurobioquímica, neuroendocrinología y, por último, las técnicas de visualización cerebral. Entonces, esas herramientas las agarramos pues para poder llegar a hacer un diagnóstico más específico en psiquiatría. Por ejemplo, en la genética, el cariotipo. Recordemos, son 22 pares de cromosomas, autosomas y un par sexual, son 23 pares que están agrupados de esa forma. Tenemos el síndrome de Fatu, una trisomía en los cromosomas 13. El síndrome de Ewald, una trisomía en los cromosomas 18. El síndrome de Down, trisomía en los cromosomas 21. Es la que más conocemos. Pero entonces, cuando aparecen estas trisomías, viene un componente también psiquiátrico, un cuadro meramente físico, pero que tiene un componente psiquiátrico y que alguna incidencia también nosotros tenemos en este tipo de cuadros. Tenemos alteraciones en los cromosomas sexuales, el famoso síndrome de Turner, X0, o el síndrome de Klinefelter, XXY. Otro recurso con el que contamos en la genética, bueno, las técnicas del árbol genealógico, ya las habíamos hablado: riesgo familiar, adopción, en gemelos mono o dicigóticos. Hay estudios que demuestran pues la carga genética de muchas enfermedades psiquiátricas. Luego tenemos la neurobioquímica. Van a cuenta que aquí es que el ciclo de Krebs y todo eso.
y no sirve para nada. Entonces, esto es lo más fundamental. ¿Qué es eso? La sinapsis. La sinapsis. Vale, entonces, la sinapsis, en primer lugar tenemos los neurotransmisores. Los neurotransmisores se sintetizan a partir de aminoácidos fundamentales, cualquiera. Este aminoácido sintetiza el neurotransmisor, pongamos la dopamina. Se almacena en las vesículas presinápticas. Luego, por un proceso de exocitosis dependiente de carga liberado, a la hendidura sinéptica se une al receptor postsináptico, hace su acción y luego se remueve, es removido. En la remoción puede ser recapturado o ahí en la hendidura sináptica puede ser metabolizado a través de la enzima catecol ortometiltransferasa o dentro de la neurona la monoaminoxidasa. Por eso es que tenemos medicamentos inhibidores de la monoaminoxidasa. Tenemos medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, la que nos permite pues, que la recaptura de serotonina y vuelvan a tener su efecto cuando hay deficiencia, por ejemplo, de este caso de serotonina. Entonces los neurotransmisores más importantes, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA y el acetilcolina. Todos los psicofármacos actúan a nivel de la sinapsis, todos. Aquí no hay. Entonces tenemos, como decía, que a través de aminoácidos esenciales, cómo se sintetizan los diferentes neurotransmisores. Tenemos la tirosina, la L-dopa, luego dopamina, noradrenalina, hasta llegar a la adrenalina. A través de enzimas entonces se van sintetizando los diferentes neurotransmisores a partir de los aminoácidos esenciales. Como ven ustedes, el agregar un radical, el quitar un radical va cambiando la estructura química proteica y nos va dando los diferentes neurotransmisores. Este es el caso pues, de la tirosina. Luego tenemos el triptofano que nos llega pues, a la 5-hidroxihistamina, que es la serotonina. Como ven ustedes, poner radicales nos transforma o nos hace llegar a los neurotransmisores específicos. Vale. Entonces, explicado un poco esto, tenemos la hipótesis de las aminas biógenas. Aminas biógenas, serotonina, noradrenalina, dopamina, principalmente. Hablando del trastorno bipolar. El trastorno bipolar se caracteriza por fases depresivas, luego periodos de normalidad y luego la fase manía. Y aquí ese ciclo se repite a lo largo de la vida. Esa es la historia natural. La patocronia. De cada, digamos, fase, depresión dura 6 meses, 6 meses de normalidad, 6 meses de manía. ¿Qué nos explica la hipótesis de las aminas biógenas? La teoría serotonérgica nos dice pues, que en la depresión, tanto la serotonina como su metabolito activo, ácido 5-hidroxialacético, están disminuidos. La noradrenalina, con su metabolito activo, también están disminuidos. Y la teoría dopaminérgica, la dopamina y el ácido homoamínico están disminuidos. Entonces, esto está comprobado. En una fase depresiva, el trastorno bipolar, según la teoría de las aminas biógenas, todas estas van a estar disminuidas. Luego tenemos la manía. ¿Qué nos dice la hipótesis de las aminas biógenas?
tanto la teoría serotonérgica, noradrenérgica y dopaminérgica, tanto el neurotransmisor como su metabolismo activo van a estar aumentados. Y como les decía, hay un periodo de normalidad, porque eso es parte de la historia natural de la enfermedad, fase depresiva, normalidad, fase manía. Esa fase de normalidad, que también dura más o menos 6 meses, ¿cómo van a estar los metabolismos y los neurotransmisores? Van a estar en estado normal. Entonces, podemos explicar a través de las exámenes biógenas la etiología pues, del trastorno bipolar. Y entonces utilizar fármacos que actúen sobre estos neurotransmisores, ya sea que actúen sobre dopamina, noradrenalina y serotonina. Y entonces esta es la historia natural, patología del trastorno bipolar. La hipótesis dopaminérgica es la que mejor explica la génesis de la esquizofrenia. La esquizofrenia, bueno, estudios han demostrado que el abuso de anfetaminas en cierto momento, no sé ahora, en cierto momento los estudiantes solían abusar, tenían que estudiar, para quedarse estudiando en la noche, pues tomaban anfetaminas. Y el abuso de anfetaminas llegaba a producir un cuadro indistinguible de esquizofrenia. Lo único que nos hacía la diferencia era la historia clínica. Abusaba de anfetaminas, cualquiera de ellas, la Ritalina, la anfetamina racémica, la metilfenidato. Los antipsicóticos típicos producen un antagonismo competitivo con los receptores D2 de dopamina. Es decir, llegan a ocupar el espacio receptor D2 de dopamina, evitando pues, que la dopamina haga su efecto. Y por eso tenemos el efecto antipsicótico. Y también otros estudios que se han encontrado concentraciones altas de receptores D2 de dopamina en cerebros de pacientes post-mortem, pues lógicamente hay altas concentraciones. Y tenemos acá la dopamina, cualquier antipsicótico convencional, voy a decir uno, la clorpromazina, el haloperidol, la flufenacina, entonces llegan y ocupan los receptores de dopamina, no permitiendo entonces que la dopamina haga su efecto. En la dopamina tenemos 5 receptores, desde 1 hasta el de 5. La mayoría de psicofármacos antipsicóticos típicos actúan en los receptores de 2. Tenemos también que hay 4 vías dopaminérgicas: la vía mesolímbica, la mesocortical, la neuroestriatal y la tuberoinfundibular. Esas son 4 vías dopaminérgicas que ya están definidas claramente. Entonces los antipsicóticos típicos actúan a este nivel. Veamos en verde, que es el efecto de los antipsicóticos. Por ejemplo, en la vía neuroestriatal, el efecto antipsicótico nos va a producir los síntomas extrapiramidales: distonía aguda, acaticia, síndrome de Coller y otro montón de trastornos motores. En la vía mesolímbica es donde se da el propio efecto antipsicótico que esperamos, mejoría de los síntomas positivos de esquizofrenia. En rojo lo que nos produce son los síntomas negativos de esquizofrenia. Y en la vía tuberoinfundibular, que es la que está en blanquito ahí, vamos a tener a los pacientes, a un hombre con aumento de la prolactina, aumento de la prolactina y va a haber galactosidad. Bien, entonces se da cuenta que en las 4 vías, psicofármacos antipsicóticos, específicamente los típicos, nos producen
el efecto antipsicótico, pero además una serie de efectos secundarios. Entonces, en conclusión, en esta cuestión, la teoría dopaminérgica explica mejor a la esquizofrenia. La teoría de las aminoácidas, los trastornos afectivos, ya lo vimos, trastorno bipolar, patología depresiva. La serotonina actúa muy bien sobre los trastornos obsesivos compulsivos. Ustedes van a oír mucho de todo, trastornos obsesivos compulsivos. Y la teoría serotonérgica y no la adrenérgica, en los trastornos de ansiedad. Por eso es que a muchos psiquiatras se nos tilda de que somos pastilleros también, como medicina. Pero aquí está bien determinado pues, que la serotonina, noradrenalina o todos los neurotransmisores están involucrados en muchos cuadros psiquiátricos. Luego tenemos la neuroendocrinología. Bueno, la tarea es que vean que es supresión de la dexametasona en psiquiatría. ¿Cuál es el? Bueno, al final, o sea, ¿en qué consiste el test de supresión de dexametasona? Al final lo que tenemos es un déficit en el control noradrenérgico. Entonces, cuando tenemos un cuadro depresivo y mandamos el test de dexametasona y nos sale positivo, entre comillas, lo que vamos a usar ya no es un antidepresivo inhibidor de recaptación de serotonina o específico. Vamos a utilizar un antidepresivo noradrenérgico, ya más específico. Y por último, pues tenemos la técnica de visualización cerebral. Hay técnicas de visualización cerebral que estudian la estructura. Ahí tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces vemos, comparando el normal con un paciente esquizofrénico, vemos aumento de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, disminución del cerebro. Pero hay que aclarar que no en todos los pacientes esquizofrénicos tenemos eso. La resonancia magnética, que es mucho más nítida que una tomografía, pues confirma lo mismo. Alteraciones en el cuerpo calloso, aumento de los ventrículos laterales, envejecimiento del cerebro. Y tenemos los que estudian la función. Los anteriores estudian la estructura. Por eso es que uno define cuál va a enviar. Estos no los tenemos aquí en el país. La tomografía por emisión de positrones y el flujo sanguíneo regional cerebral. Estos estudian la función, ya sea inyectando flúor o xenón. Vamos a ver cómo está funcionando el cerebro. En ambos, pues prácticamente se ha tenido una hipofrontalidad, disminución de la función del lóbulo frontal. Además de valorar otras cuestiones, ¿verdad? Que disminuye el tamaño del cerebro. Y vamos a encontrar en el dictocefalorraquídeo el ácido monoanhídrico, que es el metabolito activo de la dopamina. Son las conclusiones de la actividad. En conclusión, el modelo biológico fracasa en los cuadros de ansiedad, las neurosis. No podemos explicar el trastorno de ansiedad, la fobia, no la podemos explicar a través del modelo biológico. Es parcialmente útil pues en la esquizofrenia, parcialmente útil, aunque ya determinamos que la dopamina está disminuida y aumento de los receptores de dopamina. No lo explica todo, no lo explica por qué están aumentando la dopamina o de los receptores de dopamina. Pero sí es contundente los trastornos bipolares. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nos llega un trastorno bipolar, a veces
nos dicen, va para la psicología, podemos mandar a psicólogo, no tiene nada que hacer. Y la incidencia es realmente biológica. Ahora, el modelo biológico es uno de los tantos modelos que nosotros tenemos. Vamos a ir valorando uno a uno, no para que ustedes se queden con uno, sino para entender la etiología de la enfermedad mental. Porque hay enfermedades mentales que se entienden con un modelo y otras que se entienden con otro modelo. El asunto es que si nos quedamos con un solo modelo, estamos quedándonos ciegos, no valorando los demás modelos. Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta?